capítulo número 8. ¿Lo tiene? Antes de dar lectura, sí, vamos a hacer una oración. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, infinitamente por la bendición de habernos dado la oportunidad de estar aquí, listos para, oh Dios, asimilar la enseñanza que tú nos tienes reservada. De la misma forma, Señor amado, Padre, permite que en esta noche nuestro ser pueda ser enriquecido con esta verdad espiritual de Dios, y de esa manera, Padre, poderla también impartir a quienes la demanden. Ayúdanos, oh Dios, a poner en práctica esta palabra. Extiende, Padre, pues también sobre nuestros hermanos en la flor esa disposición, Padre, para obedecerte. Y bendiga a los niños, mi Dios, que aquí de esta tu casa. Padre Celestial, tome usted el control de ellos. También le suplico que acelere los pasos de nuestros hermanos o amigos que hayan dispuesto en su corazón estar junto a nosotros en esta noche para poner, oh Dios amado, pues todo su ser a fin de que puedan ser edificados. Señor, ayúdanos, oh Dios, y permite que en este tiempo tu Espíritu tome el control de todas las cosas. Señor amado, te lo agradecemos, pues nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Romanos capítulo número 8, si leemos la palabra del Señor, verso número 1, vamos a introducirnos en un nuevo capítulo. Dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Haciendo énfasis en la enseñanza de todo el capítulo número 7, sobre todo dándole énfasis ya en la parte en la que Pablo hace mención de lo duro y lo penoso que es, por más querer hacer en Dios su voluntad, en el cuerpo hacer otra cosa totalmente diferente. Y eso se logra considerar en el capítulo 7 como un estado de frustración por parte de Pablo, y creo yo por parte también de cada uno de nosotros, en el cual pudo experimentar allá en el capítulo 7. Si me acompaña por favor nuevamente en el verso 24, que creo que es lo que es medular en todo el capítulo. Dice del verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que él básicamente resume luego de que hace hincapié de qué manera él tiene en su cuerpo, en su forma de ser, dos leyes. Una, la que quiere servir al régimen del espíritu, pero otra que quiere servir obviamente a las concupiscencias de su carne. Y en ese conflicto solo logra concluir de que no hay tal victoria. Pero luego de todo esto, ya en el capítulo 7, verso 25, nos dice el Señor: pero gracias doy a Dios, dice el verso 7, capítulo 7, verso 25, por Jesucristo, Señor vuestro, así que yo mismo con la mente, es decir, con las intenciones que bien podría llegar a tener, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne penosamente dice que servía a la ley del pecado. Ahora, en el capítulo número 8, vemos obviamente, luego de este énfasis, vemos la apertura dentro de esa calamidad del ser humano, ve la apertura de poder ser librados de este cuerpo de muerte. Y es allí donde el capítulo 8, verso 1 nos dice: ahora pues, es decir, tiempo actual, tiempo, si luego de haber servido a la carne y ahora estar sirviendo a Jesús, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, dice allí, en Cristo Jesús. Me detengo en esta primera parte del verso: para los que están en Cristo Jesús. Aquí es necesario considerar dos aspectos. Primeramente, conforme a lo que dice la Escritura, sí, ninguna condenación. No hay condenación en Cristo. No hay condenación, sí, para todo aquel que ha depositado su fe en Jesús. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, lo primero que nos dice, y si me acompaña por favor al capítulo número 3
del Evangelio de Juan, en el versículo número 17, es ratificar justamente la gracia que acompaña a Jesús. Cuando uno va a Juan capítulo 3, verso número 17, sale a relucir justamente el gran plan de Dios para la raza humana. Dice allí, verso 17, ¿sí lo tiene? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para condenar al mundo, sino que lo envió, dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por él. Entendemos, mi querido hermano, que la intención de que Dios haya enviado a su Hijo no fue para darnos la estocada final y terminar de matarnos, como lo que hace por general un torero luego de una corrida de toros. Sí, luego de enterrarle inclusive la espada y queriendo cerciorarse de que se lleve a cabo la muerte del animal, se acerca a él y con un puñal, una cuchilla muy pequeña, se le entierra en el cerebelo y automáticamente el toro termina muriendo. Llamado, Dios no envió a su Hijo a aniquilar a la raza humana, envió a su Hijo para librarla justamente de aquello que nos tenía atados al pecado. Dice pues la Escritura en el versículo 17, no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso compagina exactamente con lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego veremos la condicionante, pero es necesario tener en claro el propósito de Dios. Seguidamente, cuando uno vaya, acompáñenme por favor a Romanos, pero al capítulo 8, verso 34, me avanzo un poquito tan solo. En Romanos 8, versículo número 34, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 34. Dice aquí, ¿quién es el que condenará? Hablando obviamente si Dios envía a su Hijo para que el mundo no se condene, sino que se salve. Dice allí, verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Obviamente hace énfasis a que Él dio su vida por mí, por ti. Él es el que murió, mas aún el que también resucitó. Él que además está a la diestra de Dios, el que también inclusive ¿qué hace? Intercede por nosotros. Es decir que Jesús no solo hace la obra salvífica en la cruz, sino que se cerciora día a día de que su acto de redención se mantenga vigente. Hay muchas personas que pueden ejecutar leyes y pueden trabajar para que una ley se haga en beneficio de una comunidad. Pero terminado el periodo de pronto de legislación de dicha persona, luego vuelve a su casa o vuelve a su ritmo propiamente estándar de vida, y esa ley puede ser que haya sido muy buena, pero si no hay quien la esté constantemente promoviendo, esa ley puede quedar obsoleta, puede quedar inclusive nulitada por falta de ejecución de esa ley. Llamado, Jesús no solo muere, sino que luego se toma la carga de velar de que ese sacrificio se mantenga permanentemente activa. Por eso es que en este verso 34, hablando acerca del beneficio de que no hay condenación en Jesús, dice la Biblia, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que muere, mas aún el que también te hace para garantizar ese acto de redención. Resucita, y el que además, dice la Escritura, está a la diestra de Dios, es decir, está, diríamos, bien ubicado en los cielos como para poder rogar por mí. Y seguidamente nos dice en el verso 34 el que también intercede por nosotros. Miren esos preciosos beneficios que conlleva en el acto salvífico de la cruz. Ahora, tomando obviamente en cuenta este primer principio de que no hay condenación para el mundo, ojo,
bajo la premisa de una sentencia, porque ese texto le dije que tenía o estaba ligado a una condicionante. Dice el verso número 1, no hay condenación, pero también nos dice, para los que están en Cristo Jesús. Y allí es donde obviamente se tiene que hilar fino. Allí es donde se tiene que desmenuzar adecuadamente el pasaje para poder entender cuándo esa preciosa gracia de la cual Pablo hace mención, si viene a mi vida. Cuando esa promesa se hace real, se hace efectiva en mí. Y la Escritura es clarísima, primeramente al decir que no hay condenación, pero dice allí, los que están en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo. Ahora, ¿qué representa? En el inglés hay un adjetivo conocido como in. Sí, se lo estudia mucho, de hecho, en los primeros grados de la enseñanza del inglés, porque es una base, un principio para poder entender cómo se puede llevar a formular una oración. Ojo, en el inglés. Por ejemplo, cuando se le quiere poner a una oración, pues obviamente la voy a hacer en español o en inglés, para la comprensión de todo, si a la criatura se le hace formular una oración diciéndole lo siguiente, ¿sí? El vaso está, le pone, sobre la mesa, o el vaso está en la mesa. Así, o digamos en el español si se lo quiere entender así. Pero en el inglés la terminología tiene otra connotación, tiene otra interpretación. Se le puede ver dentro de la mesa o sobre la mesa. Y eso es lo que cambia la idea de la oración a la hora de entender un poquito el inglés. Ahora, esto lo quiero llevar al escenario bíblico. Muchos de nosotros, hablando de la raza humana, pensamos que estamos en Cristo. Pensamos que mi vida está en Jesús. De hecho, creo que cada quien tiene su propio, de pronto su propio concepto al verse en el escenario religioso y poder considerar de que él es un cristiano y como tal merecedor o granjeador de esta promesa de que no hay para él condenación. Ahora, hago una alegoría. Si un enfermo está en el hospital, ¿es garantía de que esté sano? Pregunto. Saque usted su propia, procese usted la información y saque usted su propia conclusión. Si un enfermo está en el hospital, ¿es garantía de que esté sano? Dicen por ahí algunos, esa pregunta es capciosa. Si un enfermo está en el hospital, ¿está sano? La pregunta es válida porque de allí quiero tomar, digamos, la plataforma para poder explicar el estar en Cristo. ¿Qué implica, en el caso de un enfermo, garantía de salud? Si obviamente está enfermo, pero al mismo tiempo está en el hospital. Ahora, la pregunta es, si yo voy al parqueadero del hospital, ¿estoy en el hospital? Sí, estoy dentro de las instalaciones. Yo puedo estar en el parqueadero, puedo estar en el pasillo del hospital. Pero eso no es garantía de que yo esté siendo atendido de mi enfermedad. Mi hermano, mucha gente, queriéndolo ver de una manera alegórica, camina por los pasillos de la salvación, pero no está en la salvación. Puede estar en los corredores del hospital de la salvación, pero no ser atendido por el Salvador. Eso hace la diferencia entre estar dentro de Cristo o simplemente estar diríamos de una manera menos profunda de decir que estoy en el Señor. Mire que la acción igual,
Pero la diferencia al oído nada tiene que ver con la diferencia entre mi comunión con Él. Se puede oír igual, sí, yo estoy en Jesús, pero yo diría, pero en los pasillos de los corredores de Cristo, o estar en consulta con Él, encerrado en esa habitación y Él atendiendo tu vida, y tú, obviamente, siendo tratado por ese buen doctor. Eso muestra una diferencia. Muchos de nosotros acompañamos a familiares de nosotros, ¿verdad?, para que sean atendidos, pero el hecho de que usted haya acompañado al enfermo para que sea tratado no significa que usted esté sano. Hermano, en el mundo hay mucha gente que piensa que está en Cristo Jesús. Piensa que Él es su Salvador, cuando en evidencia no lo es. En la práctica no lo es. Muchas personas piensan que porque vienen a la iglesia ya están librados de la condenación. Y déjenme decirles que no es así. La iglesia es un medio, pero no es el fin. Es decir, es simplemente un móvil para llevar a la gente a Cristo. Pero la iglesia no es Cristo. Es un móvil, es un paso peatonal que conduce a Cristo. Si usted piensa que al venir a la iglesia ya está libre de la condenación, está equivocado. Está equivocado. Hay gente que nunca podrá pisar una iglesia y será salva de la condenación. ¡Wow! Mira, ¿cómo así, hermano? Sí. Hay gente que no podrá pisar una iglesia y podrá ser salva. Una persona con discapacidad que le trunca su vida de no poder congregarse, mi amado, puede estar más garantizado de su salvación que alguien que acude a la iglesia a todos los cultos. Ya por ahí muchos tienen cara de preocupación y dicen, pero ¿y cómo es la cosa entonces? ¿Qué marca la diferencia? Mi amado, para poder estar en Cristo, Él debe de estar dentro de ti. Dentro de ti. No a tu, digamos, a tu entorno, o no fuera de tu entorno. Él debe de estar en tu interior. Ese en Cristo es dentro de Él. Dentro de Él. La pregunta es válida. ¿Tú tienes a Cristo metido en tus huesos? Él está realmente, si lo quisiera ver bajo la parte clínica, Él está fluyendo por tu torrente sanguíneo. Eso implicaría estar en Jesús. Que tú estés metido en Él y Él esté metido en ti. De lo contrario, mi amado hermano, si todo lo demás simplemente sería un mero mecanismo religioso, tradicionalista, porque hasta de la iglesia cristiana evangélica bien se puede hacer una vida religiosa. Así de sencillo. Porque lo mismo hacen los católicos. Y en misa celebran el culto, comulgan, se confiesan, hacen actos de penitencia, digamos que rezan sus oraciones, hacen cierto tipo de eventos, obviamente religiosos en fechas especiales. Pregunto, bajo ese esquema pragmático, ¿qué tan diferentes son ellos de nosotros? Si nosotros en la práctica, hablando del culto, del sistema, casi somos muy similares a ellos. ¿Dónde está la diferencia entonces entre los salvos y los perdidos? La diferencia está en saber que al que vengo a adorar está en mí. Esa es la gran diferencia. Por eso es que la Escritura me menciona, mi querido hermano, versículo primero, si me menciona en la primera parte de ese verso, que no hay condenación, ninguna condenación, pero para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo me garantizo yo saber que Jesús está en mí? ¿Habrá algún test
alguna prueba que podría ayudarme a saber si Jesús está en mí? Yo creo que es válida la pregunta y es válido el examen, ¿verdad? Porque si usted luego de este test se da cuenta de que Él no está en usted, usted dirá, wow, yo pensaba que vivía una vida cristiana con Cristo en mi corazón. Veamos el test, ¿le parece? No se va a asustar. ¿Cuántos son salvos acá? ¿Cuántos están en Cristo? Luego, antes del test, luego cuando le preguntan, antes de hacerse la pregunta, ¿qué quiere decir? Dirá cualquiera, bueno, creo que no. ¿Y por qué? Hay una prueba muy sencilla, muy fácil de poder descartar que uno no tiene una enfermedad venérea. Primeramente, es monógamo. Empecemos por allí. Es monógamo. ¿A qué me refiero con este término? Tiene solo una sola persona a su lado con la que tiene intimidad. Hablándole al hombre, tiene una sola esposa. Hablándole a la esposa, tiene un solo marido. Ya por ahí se descarta, creo yo, que el 99% del riesgo, ¿verdad? Porque hay riesgos externos que sí pueden también contaminar tu sangre. Llamado, por ahí empezamos el asunto. ¿Es usted monógamo, espiritualmente hablando? ¿Sirve a un solo Dios? ¿O tiene por allí otros dioses que son más prioridad que su único y adorado Dios? ¿Tiene un solo Dios? Y le dije que no se asustara. Muchos me están mirando con cara de susto. Ahora, veamos qué dice la Biblia. Veamos si ciertos parámetros que nos van a ayudar a poder discernir si realmente estoy en Jesús. De primera mano, vayamos por favor y veamos qué nos dice allá en los evangelios. Creo que es muy válido poder entender esta parte. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, por eso es que me encanta Romanos. Romanos es un libro considerado, siempre lo he dicho, como alimento sólido, contundente para el cristiano. Si usted se pierde Romanos, créame que después de este banquete, no sé qué lo pueda llenar. Juan capítulo 15, veamos este texto de referencia. Juan capítulo número 15. Claro, el Evangelio de Juan 15. ¿Ya lo tiene? Capítulo 15, verso número 5, dice el Señor. Y lo vamos a llevar al plano, obviamente, de la enseñanza de Romanos. Dice, yo soy la vid. Queriendo cambiar las palabras para una mejor comprensión o asimilación de la enseñanza, voy a cambiar el término vid y voy a cambiar el término pámpanos. Ojo, ambas cosas están muy ligadas, porque lo uno no puede ser por lo otro. Pero obviamente la vid es lo más importante. Y quiero pasarlo a un plano automotriz. Creo que es más fácil de entenderlo así. Dirá cualquiera, cambiándole o cambiándole esto, yo soy el motor. Es lo que dice Jesús. Yo soy el motor. Y sin el motor, el vehículo no sirve para nada. ¿Lo entiende de esa manera? Es más fácil, ¿verdad? Ahora, dice la Escritura, versículo número 4. Ojo, le cambié forzosamente las palabras o los términos. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, donde creo que el 90% de la gente se dedicaba a qué cosa? A la agricultura. El término era mucho más, obviamente, entendido que el de nosotros. Dice pues el versículo número 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Ahora, usted puede considerarse dentro de un vehículo. Pregunto yo, si a usted le dijeran, ¿qué parte de un vehículo tú serías? ¿Con qué parte de un carro usted se podría asimilar? Unos dirán, los más robustos dirán, yo soy una llanta, hermano. Yo soy una llanta. ¿Sí? Hay otros que se podrían de pronto comparar con qué en un vehículo. Con la caja de cambios, otros se podrían comparar como qué cosa,
como un carburador, porque oxigena de pronto, sí, porque eso hace un carburador oxigenar para que haya una buena combustión. Dirá una mujer dirá, mire, si yo no estoy aquí, las cosas no se mueven. ¿Cuántos dicen así en casa? Todo es que me voy y todo el mundo se cruza de brazos. Ahora, dice el Señor, yo soy la vid. Y porque eso sí, el carburador funciona si el motor se enciende. ¿Amén? Ahora, yo soy la vid, vos somos los pámpanos. El que permanece en mí, ojo, y yo en él. Por eso es que esta relación es de dos vías. Amén. Va de adentro hacia afuera y consecuentemente va de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es de dos vías. Versículo 5 sigue diciendo, y yo en él, lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, me concentro obviamente por la enseñanza en el aspecto de que no hay condenación. ¿Sí? ¿Para quiénes no hay? Para los que están en Cristo. Juan 5, verso 5 dice, yo soy el motor, vosotros sois las partes del vehículo. Si el que permanece en mí y no en él, puede prender el carro. Pregunto, para comenzar el texto, tu razón de vivir, lo que te mueve cada día, ¿es Jesús? Sé honesto con tu respuesta. Porque de esto dependerá, obviamente, si a veces escucho paradójicamente, el doctor le pregunta al paciente, oiga, los exámenes, mire, a veces los pacientes son tan, ¿cómo le podría explicar con un término que no sea ofensivo? A veces los pacientes son tan contraproducentes, ¿cómo utilizar ese término? Así que el doctor saca el examen, le dice, mire, usted tiene subido el colesterol. ¿Cuánto es el margen del colesterol? 150. ¿Y de triglicéridos cuál es el margen? 200. Sí, porque ella ayuda en el laboratorio. Ahora, mira, y le arrojan el papel y le dicen, mira, usted sabe que tiene 300 de triglicéridos. Y el paciente es tan... ¿Ya? Y le dicen, pero yo no sé si yo como sano. El médico, obviamente, puede echarse a reír por lo que uno le dice. Pero el médico sabe bien que el triglicérido y el colesterol se eleva específicamente o en la gran mayoría de las veces porque uno no come sano. Uno se satura de qué? Grasas. Y cuando hablo de carbohidratos, ¿qué es carbohidrato? Yo le voy a simplificar. A mí me han enseñado muy práctico el carbohidrato. El carbohidrato es las ricas bandejas de arroz. Y el pan, las harinas. Mi amado, si usted come de esa manera y luego de un examen le sale que está alto, ¿no le parece algo absurdo e ilógico que usted diga, pero si yo como sano? Ahora, cambio el asunto a la parte espiritual. Mi amado hermano, te mueve a ti Cristo en tu vida. Cristo es el motor que te hace moverte cada día. Porque, ojo, eso es estar en Cristo. Y eso es la garantía, tu seguridad, tu confianza de que para ti no hay ¿qué cosa? No hay condenación. Si tú en tu vida no tienes a Jesús, o si Él no es el motivo por el cual tu vida tiene sentido cada día, mi amado hermano, no te puedo engañar. Muy difícilmente podría decirte que en ti no hay esa condenación. Y te digo, mi amado hermano, porque, bueno, el Señor, todos somos hermanos. Yo no discierno quién es un falso hermano en medio de la iglesia. Pero el Señor sí lo discierne. Él sí puede decirle a alguien, ¿qué tal, mi amado hermano? Hola, amigo, ¿cómo estás? Y él dice, no, pero yo también soy hermano, yo vengo, yo te bauticé. Sí, pero sigue siendo un extraño aquí.
Jesús en el día postrero, cuando comience a sacar, ¿se acuerda usted de las cabritas y qué otro animalito era? Y las ovejitas. ¿Pero qué haces aquí en el redil de las ovejas? Si tú eres cabra. No, yo también hago PNG. Sí, pero sigue siendo cabra. Y cuando hago el PNG, me refiero, yo también canto alabanza. Yo también utilizo las mismas expresiones y me aprendí los mismos versículos bíblicos en el evangelismo. Pero puede ser que no esté en Cristo, porque Cristo no es el motivo o su razón de vivir. Solo fue un mero trámite religioso en su vida. La condenación no te afectará si Él, primeramente, Él es tu motivante de vida. Mira, por eso es que Jesús dice, yo soy la vida. Yo le pregunto, ¿de qué servirán los agricultores si no tienen una parcela de tierra donde poder cultivar? Usted dirá, soy ganadero, sí, que el ganado no lo tengo. Pero a eso me dedico. Pero ¿y de qué sirve tu profesión si no tienes la materia prima para poder trabajar? Mi querido hermano, adiciono. Mira que este es el primer texto. Y recuérdalo, Cristo es el motivador de tu vida. Por Él vives cada día. Él es el que te anima a cada día pelear la buena batalla, porque cuando Cristo está en tu vida, puedes pelear la buena batalla de la fe. Porque sin Él no tendría razón de ser. Mi amado, dice adicionalmente, vamos con el segundo texto. Amén. El primero, ya usted tiene la pauta. Vamos con el segundo texto. Acompáñenme, por favor. Y veamos qué nos dice el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 26. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Miramos la página, creo yo. Capítulo 14, verso número 26. Este es un distintivo único de los que están en Cristo. No hay otro. ¿Lo tienen? Mas el Consolador. ¿Quién? ¿A quién se refiere? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esto es una consecuencia. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os digo. Esto último, digamos, segunda parte del verso número 26, es una consecuencia. Segundo mes, están los tres en tu vida. Porque esto no solamente se trata de decir, sí, Jesús es verdad. Llamado, hay una evidencia, hay una prueba que no se puede llegar a negar en la vida de un cristiano. Mora el Espíritu Santo en tu vida. Es concluyente. El Espíritu de Dios es el sello de la redención en Cristo Jesús. Es como lo que hace un ganadero para poder identificar entre 100 o 1000 cabezas de ganado, cuáles son sus 50 cabezas de ganado. Pregunto, ¿usted podría identificar entre un perrito y otro si todos son de la misma raza? ¿Cuál es el suyo? Los que tienen perrito digo yo en la marca, la raza French, se darán cuenta que por lo general suelen ser casi que idénticos. Pregunto, ¿cómo identificar entre 30, 40, 50 o 100 perritos? Vamos a poner que a mí me pasó una vez esto, muy curioso. Llevé en una oportunidad a mi perrita, la llevé a una peluquería de perritos, ¿no? Para que le hagan su spa, ¿no? Le hagan su corte y todo lo demás. Algo parecido a lo que le hacen las mujeres, pero era para perritos. ¿Sí? Y yo, sorpresa, yo me quedé en el carro y mi esposa fue a ver al perrito. Y yo me quedé en el estacionamiento porque ya siempre andamos ahí con el tiempo, ¿no? Y mi esposa viene con el perrito en la mano. Y yo apenas la vi, digo, ese no es mi perro. Y efectivamente, no era mi perro.
digo, ese no es princesa. Así se llama. Sí, y después, como que la vio bien, y corrió, pero yo no sé qué iba a salir a publicar. Y después, gracias a Dios, fuimos casi que al mismo tiempo los dos dueños a retirar los animales. Ni el que se llevaba el suyo se había dado cuenta que era el suyo, y obviamente mi esposa por retirado tampoco se había dado cuenta que era el suyo. Mi amado, ¿cómo identificar a un verdadero creyente en medio de muchos creyentes? ¿La Biblia acaso será un distintivo por el cual diga, ¡ay, un cristiano evangélico! Yo he escuchado mucho, y usted también creo que lo ha dicho en algún momento. No, si era hermanito, ¿por qué? Es que llevaba la Biblia. ¿Verdad? Llevaba la Biblia. Y querido hermano, llevar la Biblia no es distintivo. No es una marca por el cual usted pueda decir, él es un creyente. La Biblia me dice, sí, a manera de seguridad, de distintivo, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, esto no depende del hombre, esto depende de Dios, a través de la intercesión de ¿quién? De Jesús. Él enviará en mi nombre. Amén. ¿A quién obviamente lo enviará? Sí, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dice que enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que dice aquí, lo que yo os dice ahí, os he dado. Pero no, versículo número, si os he dicho, perdón, versículo 26. Ahora, ¿cómo identificar, yo le decía, a tanto ganado en medio de una multitud de reses? Pero, ¿qué hacen los ganaderos? ¿Qué hacen? ¿Utilizan qué cosa? Un nombre tiene este fierrito. Se me escapa el nombre del fierrito. Y me daba vuelta el nombre del fierrito. Pero si ellos utilizan una especie de hierro, sí. Pero ponen la insignia, que puede ser o del rancho o la insignia de sus propios nombres. Pueden ser combinados, una primera letra con la primera letra del nombre con la primera letra sí, del apellido, o en parte un distintivo particular de pronto del rancho donde se encuentran, y con eso, con esa vara de hierro, sí, la ponen obviamente al rojo vivo en la candela, y en una parte del cuerpo que no le afecte obviamente al animal. ¿Para qué? Para su normal de crecimiento, cogen y se la estampa posiblemente sí, en las partes de los muslos de estos animales. Hay otros que inclusive perforan las orejas de los animales y ponen su carné, como cuando un niño nace y le ponen un brazalete en el pie o en la mano. Y con eso puede esa res puede introducirse en medio de 1000. El dueño no la va a poder identificar. Podrán ser podrán tener el mismo peso, la misma estatura, los mismos rasgos, el mismo color del pelaje, pero solo cuando él llegue a ver las insignias, dirá, esa es mía. Ese es mío. Y dirá, no, si esta es mía, no. Tiene mi insignia. Y ahí el otro ganadero, ¿qué tendrá que hacer? Tiene que devolverse. Así también, Dios, mi amado hermano, ha puesto un distintivo en la vida de cada uno de sus hijos. Pero ese distintivo, cada creyente que lo tiene, lo persigue. Y cuando no lo tiene, también lo persigue. Mi amado, David dijo en una ocasión, devuélveme, le dijo al Señor, el gozo de tu salvación. Era su espíritu, no había otra. ¿Cuándo David lo reclamó? Cuando sintió que lo había perdido a consecuencia de un terrible pecado que había cometido. Cuando cometió adulterio y asesinato. Él sintió en ese momento que él ya no era el mismo. Él sintió que ese sello ya no estaba impregnado en su alma. Y rogó a Dios que pudiera nuevamente, ¿qué cosa? Sentirlo. Penoso sería, mi amado hermano, perderlo y ni siquiera darse cuenta de que ya no está.
y pensar por la vida que uno todavía tiene, ¿qué cosa? Su sello, es decir, su Santo Espíritu. Y querido hermano, tienes tú al Espíritu Santo. La misma Escritura nos enseña que mi espíritu, ¿sí?, él mismo tiene convicción de que somos en Dios, somos sus hijos. Mi espíritu grita, el espíritu mío grita al Espíritu Santo la convicción de que si soy o no un hijo o una hija de Dios. Mi amado, dice la Escritura, queriendo ir a este tercer test, para saber si realmente mi vida está en Cristo Jesús, porque si es así, no hay condenación, y eso es maravilloso. Dice la Escritura, en la carta a los Romanos, pero voy al capítulo número 6, en la carta a los Romanos, voy a retroceder, en Romanos capítulo número 6, versículo número, ¿lo tienen? Voy a leer desde el verso número 2 al versículo número 3. Versos 2 y 3. ¿Me encontró? Dice el Espíritu Santo, hablando obviamente de la práctica del pecado, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, empiezo desde allí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tiene de ahí, ¿va conmigo la lectura? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lee conmigo el verso 3, por favor. Sin olvidarte del verso 2, obviamente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tercer distintivo, estás muerto al pecado. Mi amado, tu vida todavía está ligada al pecado, es decir, a la práctica del pecado. Jesús fue muy objetivo al decirle a su entorno religioso, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo dijo no a los que estaban en la cantina, no se lo dijo a las prostitutas que estaban practicando, como dice mucho, la vieja profesión. No se la dijo a los leprosos. No se la dijo a los delincuentes o a Barrabás con la trifulca que obviamente él lideraba en su debido momento. Se la dijo, sí, para nuestro conflicto, se lo dijo al grupo religioso de su época. Se lo dijo a escribas, a fariseos, saduceos, hombres considerados pulcros y dignos dentro de una sociedad judía. A ellos les dijo la pregunta, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo queréis hacer. Mi amado, todo el que practica el pecado es del diablo, y Jesús argumentará luego de esa comprobación con ellos. ¿Y por qué? Porque le querían preguntar, ¿pero qué? Porque me queréis matar. Por eso. Y amado hermano, la vida de un cristiano no puede estar ligada a la vida del pecado. No digo que no puede llegar a ofender a Dios en algún momento. Lo que quiero dar a entender es que no se puede vivir esclavizado del pecado y luego decir que soy cristiano. Un creyente, amado hermano, alguien que está en Cristo, no tiene sobre sí el peso del rigor o de la esclavitud del pecado. Cristo lo ha hecho libre de eso. Y ya no vive para el pecado, vive para Cristo. Practicas el pecado. El pecado es lo que penosamente también te rige. Ahora que asistes a una iglesia, sí, no se puede, amado hermano. Jesús fue muy objetivo al decir, no se puede servir a dos
a dos señores. O se amará al uno y se aborrecerá al otro. No se puede agradar a Dios y agradar al pecado. No se puede agradar al vicio y decir que estoy agradando a Cristo. Ese test es concluyente, porque eso se liga a que por sus frutos los conoceréis. Un cristiano borracho no es cristiano. Un cristiano alcohólico no existe. No se puede servir al licor y decir que está en Cristo y llegar a pensar de que no habrá condenación. Es sencillo, él no está en Cristo. Porque si estuviese en Cristo, mi amado hermano, el rigor o digamos ni siquiera lo quiero ver como peso, sino más bien como satisfacción, como nueva motivación de vida. Su yugo en Cristo no le permitiría irse en contracorriente. Él se resistiría, aún pagaría su propia vida, pero no ofender con su pecado a aquel que lo ha salvado. Y querido hermano, es evidente que cuando uno va a textos como estos, ¿sí?, pueden llegar pues sí, a confrontar a cualquiera. Dice terminando el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y no se refería básicamente al bautismo de agua, porque eso lo puede practicar cualquiera. Dicen muchos a manera de broma, mira, un pecador seco se mete y sale un pecador mojado. Mi amado, dice la Escritura, los que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. A fin, dice allí, de que como Cristo resucitó de los muertos para que por la gloria del Padre, así también nosotros, le dice, andemos, vivamos en vida nueva. ¿Y qué cosa es una vida nueva? El que vivía antes borracho, ¿qué vive ahora? Vive sobrio. El que antes era Pinocho, ¿ahora qué es? Habla la verdad. Sí, el que era deshonesto, deshonrado, ahora trabaja y no envidia, no codicia, sino que ahora todo lo obtiene con esfuerzo. Esa es la obra que produce cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente. Estos distintivos, mi amado hermano, te van a ayudar a saber si estás en Cristo. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice al inicio. ¿Cuántos estamos en Cristo? Si estamos en Cristo, mi amado hermano, no hay ninguna condenación. Romanos capítulo 8, que ha sido el texto inicial de estudio, cobra vida cuando entendemos la profundidad, el significado de lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer a su iglesia. Ahora pues, por eso es que Pablo hasta el versículo 24 decía, miserable de mí, no puedo yo. Pero el que vino a mi vida sí puede transformarme. Por eso es que en el verso 25 decía, gracias, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no dependía de él. Él quería obrar bien, pero su carne se le oponía, se le resistía. ¿Qué fue necesario que venga a su vida para poder ser librado de este cuerpo de muerte? Cristo, y Cristo no vino solo, vino también con su Santo Espíritu para darnos ¿qué cosa? Pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él te da el poder para poder desatar esas cadenas. Es así. Y tú tienes que anhelar ser constantemente renovado en su espíritu para mantener siempre, diríamos, acorde lo que tú confiesas con lo que tú vives. Dice pues la Escritura, ahora pues, si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y dirá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este distintivo es final, pero es un distintivo obviamente muy, pero muy amplio.
¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Eso lo veremos Dios mediante el próximo día jueves, si el Señor nos da vida y así nos lo permite. Amén. Si el Señor habló a tu vida en esta noche, agradecelo como una Oremos a Dios en esta hora. Amantísimo Salvador, tú no viniste a condenarme. Por ahí arrancamos el estudio en este día. Tu intención nunca fue la de ponerme tu pie en mi garganta y destruirme. Esa nunca fue la intención de Dios.